En este video veremos cómo implementar el seguimiento de conversiones en Google Ads. Pero primero veamos qué es el seguimiento de conversiones. Cuando hablamos de seguimiento de conversiones en marketing digital, nos referimos a poder medir las interacciones valiosas para nuestro negocio que realizan los usuarios en nuestro sitio web o aplicación móvil. Por ejemplo, podemos medir contactos de clientes potenciales a través de un formulario o un chatbot, y en sitios de comercio electrónico nos interesará medir las compras que realizan los clientes, básicamente para saber cuál es el valor que están aportando las campañas de Google Ads a nuestro negocio. El seguimiento de conversiones también nos permite entender cuáles son aquellas campañas, palabras clave, anuncios, opciones de segmentación, etcétera, etcétera, que presentan mejor rendimiento y cuáles presentan el peor rendimiento, para poder tomar decisiones de optimización. Sin seguimiento de conversiones es prácticamente imposible entender el valor que aportan las campañas de Google Ads a nuestro negocio. Hay diferentes formas de implementar el seguimiento de conversiones. Podemos utilizar la etiqueta nativa de Google Ads, Google Tag Manager o importar objetivos de Google Analytics como conversiones en nuestra cuenta de Google Ads si se encuentra vinculada nuestra cuenta de Google Ads con nuestra cuenta de Google Analytics. Cada caso es distinto, puesto que dependiendo de los objetivos del negocio, las plataformas y herramientas que utilicen, y en el caso de sitios web desarrollados a medida, cómo se encuentra desarrollado el sitio web, con qué lenguaje de programación, etc., cambiará la forma en la cual debemos implementar el seguimiento de conversiones. Por eso en este video veremos distintos casos de implementación de seguimiento de conversiones. Pero vamos paso a paso. Primero veamos cuáles son los tipos de conversiones disponibles en Google Ads. Veamos primero cuáles son algunos tipos de conversiones que podemos medir con Google Ads. Para ello estoy viendo aquí una conversión que tengo creada en una de mis cuentas de Google Ads. Y aquí podemos seleccionar la categoría del objetivo para esta conversión. Vemos que hay diferentes categorías, como por ejemplo compra, si deseamos medir una compra en un sitio web de comercio electrónico, inclusión en el carrito, si queremos medir cuántos productos son añadidos en el carrito de compra gracias a nuestras campañas, cuántas compras son iniciadas gracias a nuestras campañas, y también podemos medir suscripciones. Por ejemplo, en el caso de que promocionemos un sitio web con contenido pago de suscripción. También tenemos la categoría de oportunidades de venta, donde podemos medir el contacto de un cliente potencial, el envío de formulario de un cliente potencial, cuando un usuario reserva una cita o una reunión, cuando se registran en nuestro sitio web, cuando nos envían una solicitud de presupuesto, cuando consultan cómo llegar a nuestro negocio, si es que tenemos un negocio físico, o cuando realizan clics en nuestro sitio web para salir de nuestro sitio. También podemos medir las visitas a páginas clave dentro de nuestro sitio web. Si es que tenemos una página muy importante que deseamos que los usuarios vean, podemos utilizar esta categoría de conversión para crear una conversión correspondiente a la visualización de esa página, o podemos utilizar la categoría otro para cualquier otro objetivo de conversión que deseamos medir. Es importante tener en cuenta que todos los casos son muy distintos, puesto que por un lado tenemos el objetivo del negocio y luego también la plataforma del sitio web donde debemos implementar el seguimiento de conversiones. No es lo mismo implementar, por ejemplo, el seguimiento de ventas de comercio electrónico en un sitio web desarrollado con WooCommerce o en un sitio web que utiliza la plataforma de Shopify, o si se trata de una plataforma desarrollada de forma personalizada. Cada caso es único cuando se trata de la implementación del seguimiento de conversiones. Por eso en este video veremos distintos casos para ilustrar cómo podemos utilizar las diferentes herramientas que disponemos para implementar el seguimiento de conversiones para nuestras campañas de Google Ads. La primera opción que tenemos para implementar el seguimiento de conversiones es utilizar la etiqueta nativa de Google Ads. Para esto crearemos una nueva conversión. Aquí estamos simplemente en una cuenta de ejemplo. Hacemos clic en herramientas y configuración y luego seleccionamos conversiones. Aquí podemos ver todas las conversiones
que están creadas en esta cuenta. Vamos a crear una nueva acción de conversión, haciendo clic en Nueva acción de conversión. Y aquí tenemos las diferentes opciones de sitio web, aplicación, llamadas telefónicas o importar conversiones de otras plataformas como Google Analytics, Salesforce, etc. En este caso utilizaremos la opción sitio web, es decir, que deseamos medir una interacción en el sitio web de nuestra empresa. Hacemos clic en conversiones en el sitio web y ahora tendremos las opciones de configuración de la conversión. Primero debemos introducir la URL de nuestro sitio web y podemos analizar si es que ya está configurado el sitio web para medir conversiones. Y también veremos algunas opciones de conversiones que podemos configurar. En este caso, simplemente vamos a crear una acción de conversión de forma manual, puesto que quiero mostrar el proceso. Aquí vemos un aviso de que las acciones de conversión creadas manualmente deben añadirse al código de nuestro sitio web, es decir, que debemos editar el código de nuestro sitio web para incluir el código correspondiente a la conversión que deseamos medir. El primer paso para configurar nuestra conversión es seleccionar la categoría. En este caso, supongamos que deseamos medir un contacto de cliente potencial en nuestro sitio web. Simplemente seleccionamos la opción Contacto. Dejaremos el nombre por defecto, no lo modificaremos y en valor no asignaremos ningún valor a esta acción de conversión. Lo ideal sería saber qué valor representa un contacto de cliente potencial para nuestro negocio. Para ello, debemos analizar, por ejemplo, la tasa de cierre a venta de los contactos que recibimos, el valor promedio por cada venta, etc. Y con eso, calcular cuál sería el valor de una conversión en nuestro sitio web para poder luego calcular el retorno a la inversión publicitaria. En este caso, no haremos nada de esto para este ejemplo. Luego debemos configurar el recuento. Es decir, si deseamos contabilizar todas las veces que ocurre una conversión o solamente una vez. Como se trata del contacto de un cliente potencial, utilizaremos la opción una, puesto que si un mismo usuario, por ejemplo, contacta con nuestro negocio varias veces, por ejemplo a través del formulario de contacto, solamente nos interesa la primera conversión, puesto que lo que deseamos conocer es cuántos usuarios únicos nos han contactado gracias a nuestras campañas. En el caso de un sitio web de comercio electrónico, posiblemente utilizaremos el recuento todas, puesto que si un usuario realiza varias compras, deseamos conocer cuál es el valor total de las compras que realizó ese usuario gracias a nuestras campañas. Luego tenemos la ventana de conversión post-click, es decir, hasta cuántos días pueden pasar desde el clic del usuario para que Google Ads siga considerando esa conversión como una conversión atribuida a nuestras campañas. Luego tenemos la ventana de conversión tras visualización interesada, ventana de conversión post-impresión, etc. Y por último tenemos el modelo de atribución. En este caso utilizaremos la atribución basada en datos, que es la recomendada actualmente. Hacemos clic en Hecho. Y aquí podemos ver nuestro nuevo objetivo de conversión. Haciendo clic en Configurar, podemos ver nuevamente su configuración. Cancelamos, guardamos y continuamos si estamos conformes con la configuración de la conversión. Esperamos a que se cree nuestra conversión. Y listo. Ahora tenemos diferentes opciones para implementar esta nueva conversión en nuestro sitio web. Podemos directamente implementar el Global Site Tag, que es un código que debemos implementar en cada página de nuestro sitio web y luego ir enviando los eventos correspondientes cuando se ejecutan. Es decir, cuando el usuario, en este caso hipotético, completa un formulario de contacto, debemos disparar el evento de que se ha realizado la conversión. En el caso de que no seamos nosotros quienes hacemos cambios en el código del sitio web, es muy útil la opción de enviar las instrucciones por correo electrónico al webmaster para que implemente los códigos necesarios para hacer el seguimiento de la conversión. Y mi opción favorita es utilizar Google Tag Manager. Google Tag Manager es una herramienta que nos facilita la vida cuando se trata de implementar el seguimiento de conversiones de Google Ads. Veamos ahora de qué se trata Google Tag Manager. Google Tag Manager es mi herramienta favorita para implementar el seguimiento de conversiones, y no solo en Google Ads,
Podemos utilizar Google Tag Manager para implementar el pixel de Facebook, para configurar el seguimiento de eventos de Google Analytics o cualquier otra plataforma. Básicamente, Google Tag Manager es una herramienta que nos permite implementar otras herramientas en nuestro sitio web sin necesidad de tener que añadir o retirar código de forma manual. Muchos años atrás, cuando empecé a trabajar en marketing digital, este tipo de herramientas no existían. Y cada codiguito de cada herramienta con la cual deseamos realizar el seguimiento de conversiones, era necesario implementar y retirar código de forma manual o pedírselo a un programador, etc. Hoy en día lo más práctico es crear una cuenta de Google Tag Manager para nuestro sitio web, implementar Google Tag Manager en el sitio web y luego implementar todas las otras herramientas que deseemos, como el seguimiento de conversiones de Google Ads, eventos en Analytics, eventos del pixel de Facebook Ads, lo que sea, todas a través de Google Tag Manager. Más adelante puedo publicar otro video explicando esta herramienta en detalle, puesto que es muy útil. Por último, podemos también utilizar Google Analytics para importar objetivos de Analytics como conversiones en Google Ads. Esto es muy útil si ya tenemos los objetivos configurados en nuestra cuenta de Universal Analytics o de Analytics 4 y queremos empezar a medir conversiones de forma fácil y rápida en Google Ads. En lo personal creo que es mejor utilizar Google Tag Manager para implementar una etiqueta de seguimiento de conversiones específicamente de Google Ads. Pero veamos cómo funciona esta opción. Básicamente, si ya hemos configurado nuestros objetivos en Google Analytics y tenemos nuestra cuenta de Google Analytics vinculada con nuestra cuenta de Google Ads, luego podemos ir a crear una nueva conversión en configuración y luego seleccionamos conversiones. En este caso ya estoy en esta pantalla. Hacemos clic en nueva acción de conversión, seleccionamos importar y luego Google Analytics, digamos, en su versión Universal o Google Analytics 4. En este caso seleccionaré Google Analytics 4, luego Web, hacemos clic en continuar y vemos aquí que tenemos dos conversiones que podemos importar. De este modo empezaremos a medir estos eventos de Google Analytics 4 como conversiones de Google Ads. Esta opción es muy práctica, especialmente si ya tenemos objetivos configurados en Google Analytics. Conocer todas las opciones que tenemos nos permitirá adaptarnos a cada caso particular, puesto que siempre es un poco distinto el proceso de configuración de seguimiento de conversiones. Es muy difícil crear una guía que aplique a todos los casos, puesto que dependen de los objetivos del negocio, de la plataforma del sitio web y de un montón de particularidades más. Muchas veces el seguimiento de conversiones está relacionado a medir el clic del usuario en un botón particular en nuestro sitio web que es de mucho interés para la empresa. Por ejemplo, si estamos promocionando un emprendimiento inmobiliario, tal vez nos interesa que los usuarios se descarguen, por ejemplo, un PDF con todos los planos del edificio haciendo clic en un botón particular en el sitio web. Tal vez tenemos un sitio web con un botón de clic a WhatsApp y nos interesa medir la cantidad de clics que recibe ese botón gracias a nuestras campañas. Hay muchos motivos para querer medir como conversión un clic en un botón particular en nuestro sitio web. Para implementar este tipo de conversión, lo más recomendable suele ser utilizar Google Tag Manager. Vamos a utilizar la función de vista previa. Aquí copiaré la URL de mi sitio web. Vamos a pegarla aquí. Voy a cerrar esta pestaña. Y aquí tenemos la vista de debugging. Básicamente, cualquier interacción que realicemos en esta página la veremos reflejada aquí y podremos conocer las variables correspondientes a dicha interacción. Por ejemplo, si hacemos clic en este botón de Contáctenos, vamos aquí a Tag Assistant luego, podemos ver un evento de link click y viendo las variables, podemos ver las variables asociadas con dicho clic,
como por ejemplo el texto del botón al que hicimos clic, la clase del botón, etc. Básicamente todas las variables asociadas con nuestra interacción. Estas variables pueden ser utilizadas luego para configurar una etiqueta de Google Tag Manager que informe a Google Ads cuando ocurra un clic en dicho botón. Aquí tengo mi cuenta de Google Ads. Estamos en configuración, conversiones. Voy a hacer clic en nueva acción de conversión. Voy a configurar una conversión para el botón Contáctenos. Normalmente no nos interesaría medir un clic en ese botón porque no significa que el usuario haya contactado realmente con nuestra empresa, pero para este ejemplo está bien. Utilizamos la opción de conversiones en el sitio web porque deseamos medir una interacción en nuestro sitio web. Aquí nos pide ingresar nuestro dominio. Voy a ingresar el dominio. Hacemos clic en escanear. Y no me interesan las sugerencias automáticas, sino que quiero crear una conversión manualmente. La categoría de esta conversión será contacto. El nombre de la conversión será botón contacto. No utilizaremos ningún valor para este ejemplo. Como recuento utilizaremos uno solo por usuario. No voy a modificar nada de esta sección y hacemos clic en listo. Aquí tenemos nuestra conversión creada. Guardamos y continuamos. Y aquí podemos ver diferentes formas de implementar esta conversión. Vamos a hacer clic en utilizar Google Tag Manager. Y aquí tenemos el ID de conversión y la etiqueta de conversión. Estas son las dos variables que necesitamos para configurar nuestra etiqueta de conversión en Tag Manager. Vamos a crear nueva etiqueta. Voy a llamar a esta etiqueta Google Ads Click Botón, nada más como un ejemplo. En configuración de la etiqueta seleccionaremos Google Ads. Está aquí, seguimiento de conversiones de Google Ads. Y ahora debo copiar y pegar los valores de ID de conversión y etiqueta de conversión. Voy a copiar el ID. Voy a copiar la etiqueta. Vamos luego a el activador. Voy a crear un nuevo activador. Lo llamaré click botón, simplemente para este ejemplo. Y en la configuración del activador seleccionaremos la opción todos los elementos, algunos clics. Y ahora veamos cuáles variables serían las más apropiadas en este caso. Creo que click text es buena. Y aquí veamos cuál es el texto del clic que acabamos de realizar. Vemos que click text es contáctenos. Entonces, cuando el usuario realice clic en un elemento cuyo texto sea contáctenos, se activará esta conversión. Simplemente guardamos la conversión, la publicamos y ya estaremos midiendo el clic en ese botón particular como una conversión. El proceso que hay que seguir variará de acuerdo a qué tipo de botón deseamos utilizar como conversión, pero simplemente debemos fijarnos en las variables de la interacción que realizamos y ver cómo podemos utilizar dichas variables como activador de nuestra etiqueta. Más adelante publicaré un video específico sobre Tag Manager porque este es un tema bastante profundo. Así que si están interesados en ese tipo de contenido pueden dejar un comentario pidiendo ese video o cualquier otro que crean útil. Otra acción de conversión que posiblemente deseemos medir es cuando un usuario completa un formulario de contacto en nuestro sitio web. Para ello, utilizaremos Google Tag Manager. Hacemos clic en vista previa. Conectamos Tag Assistant con nuestro sitio web. Voy a cerrar esta pestaña. Vemos que se abre la pestaña del modo de debugging. Y en esta otra pestaña veremos todas las interacciones que realizamos aquí en el sitio web. Algo importante a tener en cuenta es que Google Tag Manager puede detectar cuando se envía un formulario a nuestro sitio web.
pero dependiendo de la forma en la cual está programado nuestro sitio web, la plataforma que utilicemos, incluso qué plugin utilizamos dentro de una misma plataforma, a veces Tag Manager puede detectar el envío del formulario o no. Hay diferentes formas de medir una acción de conversión, sea que Tag Manager mida o no esa acción como un evento de envío de formulario. Vamos a completar este formulario simplemente con nuestros datos. Hacemos clic en ponerse en contacto. Y ok, el formulario ha sido enviado. Vamos aquí a Tag Assistant. Aquí podemos ver que no se detectó ningún evento de envío de formulario, solamente de clics. Si hacemos clic en el último evento de clic, valga la redundancia, y vamos luego a variables, podemos encontrar una variable de click text ponerse en contacto. Podríamos utilizar esta variable como nuestro disparador en Google Tag Manager. Es decir, configurar una etiqueta de conversión de Google Ads con los valores correspondientes de ID de la conversión, etiqueta de la conversión, etc. Y luego crear un disparador que utilice como regla que cuando un usuario hace clic en un botón cuyo texto sea ponerse en contacto, se mida eso como una conversión. Cuando hacemos seguimiento de conversiones de un formulario, lo mejor que podemos hacer es utilizar la función de vista previa, probar el formulario y ver si Tag Manager detecta o no el envío del formulario como un evento. Si lo hace, podemos utilizar las variables de ese evento de envío de formulario para configurar nuestro disparador de la etiqueta de conversión, como hemos visto en el ejemplo del botón. Y si no, utilizar alguna otra variable que tengamos a nuestra disposición, como en este caso, una variable de click text del evento de clic en el botón. Hoy en día es muy común tener un chatbot en el sitio web. Normalmente, los chatbots cumplen con el objetivo de generación de contactos de clientes potenciales. Estos chatbots se pueden luego conectar con nuestro CRM para recepcionar directamente el contacto del cliente potencial ahí y que lo gestione nuestro equipo de ventas. En este caso estoy utilizando Cliengo. Para hacer un seguimiento de las conversiones del chatbot, debemos tener en cuenta qué tipo de chatbot estamos utilizando, puesto que hay algunos chatbots que automáticamente informan a Analytics a través de eventos cuáles son las interacciones que realizan los usuarios con el chatbot. Hay otros chatbots que no lo hacen automáticamente y nosotros deberemos configurar dichos eventos manualmente, por ejemplo, utilizando Google Tag Manager o la plataforma en sí del chatbot. Esto depende 100% de la plataforma que utilicemos. Por lo cual, dependiendo de tu proveedor del chatbot, deberás configurar el seguimiento de conversiones de diferentes formas. En el caso de Cliengo, vemos que dispara eventos de categoría de evento chat de forma automática. Si aquí segmentamos esto por acción de evento, podemos ver los diferentes eventos del chat. Voy a filtrar aquí, chat, y vemos eventos para cuando se abre el chat, se cierra el widget, un visitante envía un mensaje, se inicia un chat, segundo mensaje, etc. Voy a ampliar un poco el tiempo para poder ver otras acciones de evento, como por ejemplo la de conversión, que nos indica que un usuario ha completado todo el proceso de conversión en el chatbot. Si vamos a administrar y luego a objetivos, debemos asegurarnos de tener un objetivo creado para el chatbot. En este caso vemos que la información del objetivo es categoría igual a chat y acción igual a conversión, puesto que vimos estos eventos en el informe correspondiente en comportamiento, eventos y eventos principales. Una vez que hemos configurado el objetivo, debemos asegurarnos de que nuestra cuenta de Google Ads se encuentra vinculada con nuestra cuenta de Google Analytics y luego
en la plataforma de Google Ads, creando una nueva conversión, podremos importar esta conversión de Google Analytics seleccionando la opción Importar durante el proceso de creación de la nueva conversión. Más adelante, voy a publicar un video específicamente hablando de cómo configurar objetivos en Google Analytics. En este caso estoy utilizando la versión Universal, pero también aplica esto a la versión de Analytics 4. Debemos asegurarnos que el evento se está midiendo, configurar una conversión con dicho evento y luego importar ese evento en Google Ads. Así que en conclusión, no existe una sola forma de implementar el seguimiento de conversiones en Google Ads, sino que depende tanto de los objetivos del negocio, de las plataformas y herramientas que se utilizan para la presencia web del negocio donde enviaremos el tráfico de nuestras campañas de Google Ads. Y en el caso de sitios web desarrollados a medida, depende mucho de cómo está programado el sitio web, la forma en la cual deberemos implementar el seguimiento de conversiones. La idea de estos casos que hemos visto es simplemente ilustrar las diferentes opciones y herramientas de las que disponemos hoy en día para implementar el seguimiento de conversiones en Google Ads. Si tienes cualquier duda sobre este tema, te invito a dejar un comentario. Voy a estar leyendo todos y respondiendo también. Si te ha resultado útil el video, puedes darle me gusta. Y si quieres seguir recibiendo contenido de marketing digital, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias.